volvemos con su programa Nuevo Tiempo. En esta oportunidad tenemos la grata visita de lujo que tenemos dos invitados especiales. Uno es un ex director de la carrera de Ciencias Políticas, ex constituyente, catedrático de la Universidad Gabriel René Moreno, el doctor Manfredo Bravo. Le damos la bienvenida. También tenemos al escritor y filósofo, poco filósofo tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país, pero es de lujo nuestro invitado Enrique Fernández. Muchas gracias, Enrique, por aceptar la invitación. Gracias, Luis Felipe. Emilio, gracias por la invitación. Bienvenidos. Vamos a hablar entonces sobre la reforma universitaria. Enrique, ¿te parece que la universidad en este momento está cumpliendo su rol de conexión con la sociedad de investigación y desarrollo? Hay un apunte que vale la pena realizar porque nos permite contar con un contexto adecuado para efectuar esa precisión. En 1930, el connotado filósofo José Ortega y Gasset publicó un libro que tiene como título Misión de la Universidad. Y él precisamente lo que señalaba era la necesidad de que la universidad asumiera un compromiso mayor. Nadie discute, y probablemente lo conversaremos a lo largo de los siguientes minutos, de que tanto la profesionalización de los individuos así como la investigación sean dos tareas centrales del ámbito universitario. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la universidad también tiene que dejar su impronta en materia de la consideración de los problemas sociales. Y es allí, desde mi perspectiva, en que todavía sigue pendiente esa tarea, esa misión central. La universidad, en consecuencia, tendría que contribuir para que problemas de carácter político, económico y social puedan ser debatidos en esos espacios. Uno no está exigiendo que la universidad tenga la responsabilidad exclusiva. Lo que pide es que contribuya a que se discuta al respecto. Y desgraciadamente, si se analiza lo que ha ocurrido durante los últimos tiempos, incluso en la última década, no encontraremos espacios que tengan que ver con la universidad y que nos permitan orientar a la sociedad en cuanto a la identificación de estos problemas y naturalmente su solución. Esa misión de la universidad probablemente no esté siendo cumplida como uno esperaría. ¿Tu opinión sobre el punto, Manfredo? Bienvenido. Bueno, evidentemente, ¿no? La universidad, el rol de la universidad en su dimensión más amplia tiene que ver mucho con la capacidad de interactuar con los problemas sociales y buscar de alguna manera respuesta, ¿no? Ahora, evidentemente, en Bolivia, y no estoy hablando solamente de la Universidad Gabriel René Moreno, en Bolivia hubo en su momento una concepción de universidad abocada más al proceso formativo, ¿no? De profesionalización. Recién podemos encontrar espacios de investigación importante, diría yo, a finales de la década del 70, en esta lucha por la recuperación de la democracia, que la universidad tuvo un protagonismo importante en Bolivia, en Santa Cruz, en La Paz. Pero yo creo que las dos universidades que mejor se proyectaron en este campo de la investigación fue la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Mayor de San Simón. Nosotros en Santa Cruz tampoco podemos quitarle el rol que tuvo la universidad en todo lo que fue la creación del movimiento cívico, ¿no? La universidad es la plataforma sobre la cual se sienta el movimiento cívico cruceño allá a mitad del siglo XX, y a partir de ahí una serie de figuras que van emergiendo, sobre todo proyectos que se van gestando dentro de lo que fue la concepción del Comité de Obras Públicas, y a partir de allí todo lo que significó también los centros de investigación que se fundaron con apoyo obviamente de la cooperación internacional para el desarrollo productivo de Santa Cruz. No se puede entender Santa Cruz sin el aporte de la universidad en cuanto al desarrollo productivo. Las luchas por las autonomías también estuvieron presentes en la universidad. Ahora, evidentemente la universidad hoy por hoy tiene una crisis estructural que tiene que ver, yo digo pues la universidad lamentablemente, el otro día en un debate estábamos
estábamos comentando, en vez de ser hoy por hoy el motor de transformación y de aporte a la solución de los problemas de la sociedad cruceña, en este caso, está más bien tomando todo, está chupándose todos los problemas de la sociedad y los está trasladando al seno mismo de la universidad. Toda la crisis del sistema político, todo lo que significa la crisis de la institucionalidad que vemos fuera de la universidad, se está trasladando hacia adentro, ¿no? Y vemos una crisis institucional importante dentro de la universidad que le ha restado capacidad, sobre todo, de continuar en un proceso ya no solamente formativo, sino también un proceso de aportes y construcción de conocimiento. Hoy por hoy la universidad si es deficiente, y lo vemos en los procesos de acreditación, las primeras recomendaciones, profundizar el área de investigación. O sea, estamos generando muy poco conocimiento. No te estoy diciendo que no estamos aportando en la formación de profesionales, creo que sí lo hacemos, pero no estamos, creo yo, actuando en la real dimensión, porque nos estamos convirtiendo en simples reproductores de conocimiento y con muy poca actualización en muchos casos, porque la propia estructura de la universidad no está fomentando la salida de sus docentes a especializar, a participar en congresos. Todo lo que hacemos los profesores lo hacemos por esfuerzo propio, ¿no? Alfredo, la gente se siente preocupada, ha habido un recorte abismal con el tema IDH, también Enrique, que ha diezmado los ingresos a la universidad. ¿Qué va a hacer la universidad para poder salir de esta crisis? ¿Cuáles son las alternativas económicas que tiene la universidad para poder autosustentarse? Nos preocupa de que hubiera en esta última etapa habido un crecimiento casi el doble de funcionarios, si no me equivoco, 2.500, 3.000 funcionarios que tiene la universidad, de 1.000 que tenía. ¿Cómo va a paliar eso? ¿Cómo va a sustentarse? ¿Qué es lo que va a suceder, digamos, en la parte económica de la universidad? Bueno, evidentemente la caída de los ingresos de la universidad están alrededor casi del 50% de lo que se estaba recibiendo, ¿no? El soporte coparticipativo, digamos, no ha sufrido tanto, ¿no?, el soporte institucional que da el gobierno, pero sí los ingresos IDH, que prácticamente se han visto reducidos en un 30% aproximadamente. Bueno, es lo que se debe hacer lo que se recomienda hacer en todo proceso de crisis, ¿no es cierto? Racionalizar la universidad y priorizar las cosas que hacen a su vida institucional. Yo decía, en la universidad se empezó, en la época de bonanza, se empezó a ver la universidad como un botín político más, al igual que se ve la institucionalidad afuera, ¿no? Prácticamente el manejo presupuestario de la universidad hizo que muchos sectores de fuera de la universidad inclusive le pusieran los ojos a la universidad, y hemos visto un intervencionismo muy fuerte de corporaciones externas que han interferido en la vida universitaria y que de alguna forma han aportado a este deterioro institucional en la conformación de grupos de poder y luchas por el poder para controlar estos recursos. Alfredo, ¿hay un deterioro institucional? Hay un deterioro institucional que tenemos que afrontarlo en la universidad, y ese afrontar significa un poco tomar conciencia, sobre todo el plantel docente, ¿no? Somos aproximadamente 1.700 profesores que en este proceso de deterioro, digo yo, también se ha perdido esa capacidad de racionalizar un poco la necesidad de mejorar la calidad educativa en la universidad. Y todos han estado, o una gran mayoría, no todos, un porcentaje importante de profesores han sido parte de este juego de poder dentro de la universidad, que finalmente ha ocasionado fuertes
fuertes retrocesos, diría yo, dentro de lo que es el objeto fundamental de nuestra superior casa de estudio. Pero yo creo que, yo digo, las crisis siempre son importantes y tienen que venir, porque las crisis son las que generan remesones que finalmente se dan la oportunidad de cambio, ¿no? El problema es cuando la situación se mantiene durante largo tiempo. Yo creo que así como somos rigurosos en el análisis, por ejemplo, de una perspectiva económica, para concluir que la década de los años 2010 y 2004 y 2014 ha sido una década perdida por la irresponsabilidad de regímenes populistas en América Latina, si tomamos en cuenta cuán extraordinarios han resultado los recursos que no solo tuvo la posibilidad de administrar el gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, sino también las universidades, habría que analizar también qué fue lo que ocurrió en esa gloriosa década para determinar si los avances fueron o no significativos desde el punto de vista de esas misiones fundamentales que le cabe cumplir a la universidad. Porque sin lugar a dudas uno podría advertir la multiplicación de varios edificios vistosos en algunos casos, pero ¿qué pasa en relación con esa calidad que se está pregonando y exigiendo desde hace mucho tiempo y que por desgracia se mantiene en un nivel que no podría ser considerado en muchos casos ni siquiera aceptable? Hace varios años las reclamaciones son idénticas, exceptuando, subrayo, lo concerniente a los edificios. Hubo dinero con el propósito de financiar esas construcciones. Las demandas muy elementales y tan básicas como, por ejemplo, que el docente pase toda la hora y media a clase, que yo le experimentaba el año 2003 cuando terminé la universidad y que actualmente se mantiene invariable en muchos casos porque hay docentes que no cumplen con algo tan elemental como aquello. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este tiempo y que nos permita además llevar adelante ese examen con el mismo criterio que se usa a fin de establecer si estos regímenes que administraron cuantiosos recursos a nivel nacional, ¿qué ha ocurrido también en los otros ámbitos donde existe autonomía y en donde naturalmente habría las condiciones para impulsar otro tipo de proyectos? Porque con certeza los recursos han sido excepcionales. La pregunta es, ¿los resultados están a la altura de ese tipo de antecedentes económicos? Porque si se opta por analizar esta situación desde un punto de vista desapasionado, es poco probable que encontremos una gran diferencia entre lo que ocurre hoy y lo que sucedía el año 2013 en materia, por ejemplo, de producción intelectual, en materia de investigación o por lo menos en cuanto al rendimiento de varios docentes y estudiantes. No ha existido entonces esta cuestión. ¿Y por qué lo subrayo? Porque quizá el tema económico no sea determinante respecto a los problemas estructurales que tiene la universidad pública en general, incluyendo la latinoamericana. Probablemente exista un problema de orden conceptual que nos impida avanzar, y ni teniendo grandes recursos como sucedió en la década ya señalada, haya existido una serie de avances que hoy nos permitan contar con una imagen más positiva en la universidad, no la que vimos hace poco hasta con una revuelta estudiantil. Se optó por lo tangible, por la infraestructura física y se descuidó la producción de conocimiento. Sí, yo creo que sí. O sea, lo que decía Enrique, en parte tiene mucha razón, ¿no? O sea, la universidad es parte, la crisis institucional de la universidad es parte de la crisis de la institucionalidad del Estado boliviano. No olvidemos, la universidad es una universidad pública, ¿no? Así como el Estado ha despilfarrado esta época de bonanza o recursos, igual en la universidad se ha despilfarrado recursos y somos críticos de aquello, algunos docentes, ¿no? Yo diría una parte importante de docentes en la universidad. Es cierto, se ha construido infraestructura, se ha hecho la famosa ciudad universitaria que empezó a construirse el 2008, 2007, 2008, ya como parte de la bonanza de estos recursos, ¿no? Pero ahora, una vez que nunca se pensó, por ejemplo, cómo había que equipar estos edificios, ¿no? No era nomás hacer la carcasa, había que ponerle bancos, había que ponerle laboratorio, había que dotarle de los implementos. Ahora tenemos muchos de estos edificios, unos que están sin terminar porque se acabó la plata y otros que están terminados pero no hay que ponerles dentro porque tampoco hay
hay plata ya para equipamiento. Y esa es la parte digamos, de infraestructura, ¿no? Vayámonos yo digo que la reforma más importante está en la parte conceptual. Todavía está valiendo más ser autoridad política en la universidad dentro del escalafón docente que hacer investigación. O sea, resulta, es mucho más rentable dedicarse a hacer política en la universidad que dedicarse a investigar, porque vos tenés un cargo, ya sea director de carrera, ya sea de decano, de rector, de vicerrector, dirigente de la FUL, de la FUP. Eso te suma en el escalafón mucho más que publicar un libro, que publicar un artículo, que tener publicaciones en revistas indexadas, que hacerte una maestría, que hacerte un doctorado. En puntaje son abismales diferencias que hay, ¿no? Manfredo, Enrique, recientemente vimos un hecho donde salió el vicerrector en calidad de rector, porque el rector estaba de viaje por Europa, y decía, vamos a vender el inmueble que queda frente al estadio. Hasta donde sé, he sido estudiante de la Gabriel, hasta donde sé, ese inmueble trabaja posgrado y trabaja una carrera técnica. Van a vender para poder terminar este año, Emilio, para terminar con todas sus fuentes de financiamiento. Imagínate, han hecho obras, estadios, coliseos, 2 o 3 coliseos, han hecho canchas, y ahora van a vender inmuebles de la universidad para gastárselo en sueldo y no en sí para invertir en la universidad o para decir que van a investigar algo, que van a hacer algo. A nosotros nos preocupa esa situación, Manfredo, Enrique. ¿Qué posición tienen ustedes? Que se vendan los inmuebles de la Gabriel para terminar de pagar y terminar el año. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Yo pienso que en este tema de la administración de los recursos públicos es importante, ante todo, tratar de actuar conforme al valor de la transparencia. Y tal como se ha subrayado, si nosotros advertimos vicios en todos los niveles de gobierno en cuanto a la falta de transparencia, nos encontraremos con ese mismo problema en el ámbito de las universidades públicas. Y esa transparencia permitiría, entre otras cosas, que se notaran cuáles son los gastos que todavía se justifican, así como aquellos que ya no vale la pena continuar respaldando, porque el burocratismo, el planteamiento de que lo único que interesa es la expansión del Estado es uno de los males que deja sentir su presencia en esta y otras universidades, como la UNAM de México, por ejemplo, dejando de lado una serie de aspectos que tienen que ver con algo tan básico como la sensatez, la racionalidad en materia de administración de los recursos. Y este tipo de medidas además hacen que una persona, un ciudadano, pueda dejar de lado tareas centrales como la de determinar en definitiva si es que esta universidad justifica o no su existencia, porque hay que también que preguntarse al respecto sin originar grandes lamentaciones. La universidad pública como concepto en cualquier parte del mundo, incluyendo en el tema de Latinoamérica, y resalto el tema de Latinoamérica porque la universidad latinoamericana ha tenido grandes lazos con fenómenos de orden político y esto repercute desde luego en todas las dimensiones de la realidad. Ahora, esa universidad pública, tal como la concebimos, la que experimentó grandes cambios en 1918, estamos a punto de cumplir 100 años desde la famosa reforma universitaria que se gestó en Argentina. ¿Vale la pena todavía, y es un tema de fondo, seguir hablando de cogobierno? ¿Vale la pena todavía defender tal como se le ha entendido todo lo referente a la autonomía? ¿Vale la pena todavía reivindicar esos conceptos? Hagamos una comparación. ¿Cómo les ha ido a las universidades latinoamericanas con esos conceptos de la reforma de Córdoba y cómo les ha ido a las otras universidades en donde no se toman en cuenta esas mismas nociones? Ha salido hace poco un ranking de las mejores universidades del mundo. ¿En qué situación se encuentran esas universidades? Esas son las cuestiones de fondo que, por desgracia, en muchos casos por demagogia ni siquiera se pueden plantear porque parecerían conceptos sacrosantos que no admiten ninguna crítica. Hay que evaluar entonces, Manfredo, este siglo de reforma universitaria a nivel latinoamericano. ¿Cómo hay que encarar las reformas aquí? Mira, yo creo que es cierto, en gran parte que el sistema público, como en toda América Latina y en todo nivel institucional, tiene problemas estructurales. Comparto yo la visión liberal que nos presenta aquí Enrique, pero hay que ver también
en ese concepto de liberalismo, el Estado tiene un rol, y yo creo que la universidad pública cumple un rol dentro de lo que es el Estado, y sobre todo dentro de lo que es la generación de oportunidades a sectores que no tienen opciones para poder formarse en otros espacios. Y lo que sí hay que aceptar es que la universidad no está bien. Hay que aceptar que la universidad necesita cambios profundos. Hay que aceptar que la universidad tiene que racionalizar el gasto, o sea, como lo tiene que racionalizar el Estado, ¿no es cierto? Hay que aceptar que la universidad está altamente burocratizada. Hay que aceptar que la universidad de alguna manera necesita fortalecer sus áreas de investigación para poder ser competitiva. Y también entender, y este es un tema que es fundamental, ¿no? El problema no es el cogobierno universitario, el problema es la cultura que se ha desarrollado dentro de la universidad. Y yo digo, la universidad, con todos sus problemas, no ha estado tan mal en gran parte del periodo de su existencia. Tenemos problemas actualmente, y yo digo, los problemas actuales de los últimos 10, 15 años están relacionados al manejo de los recursos económicos. Manfredo, lo dejamos pendiente, vamos a la con Nuevo Tiempo, y antes de continuar nuestro diálogo con Manfredo Bravo y Enrique Fernández García, vamos a una entrevista telefónica con Rolando Tellería. Él es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de San Simón. Adelante, Rolando. Bien. En relación a la primera pregunta sobre si la universidad pública está cumpliendo su rol de conexión con la sociedad, aportando investigación y desarrollo, decirte que la universidad lamentablemente está desconectada con la sociedad y con el Estado. Es una universidad anclada en el siglo XIX, tanto en los saberes como en la forma de aprendizaje. Todavía, por increíble que parezca, se estimula la memoria antes que la inteligencia. En términos generales, la universidad brinda hoy toda la información que se puede encontrar en Internet. El mundo ya ha ingresado a la cuarta fase de la revolución industrial, que hará desaparecer profesiones en algunos campos y creará empleos en otras áreas, como en los entornos de la inteligencia artificial, por ejemplo. Desafortunadamente, la universidad no está acompañando esos cambios. Ahora bien, el estado de la investigación es más sombrío aún. Lamentablemente, la investigación no es un tema de primer orden en la agenda de las universidades. Ellos, me refiero a la cúpula de la universidad pública, están más preocupados en asuntos administrativos, burocráticos, como por ejemplo los presupuestos de funcionamiento. En ese sentido, la investigación pues ha pasado a ser un tema ni siquiera de tercer orden. Es lamentable, sin embargo, la situación en definitiva es de ese modo. En relación a la segunda pregunta, decirte que la universidad pública es un reflejo de lo que sucede con el Estado. Así como en el Estado hay un conjunto de nuevas disposiciones, leyes, normas y reglas que han sido promulgadas y cada vez más en mayor cantidad, no facilitan la gestión administrativa, al contrario, han complejizado los procesos. Estamos casi siempre ahogados en un mar de nuevas disposiciones, normas y reglas, pero en ningún caso estas hacen más eficiente la gestión administrativa. La administración del Estado, está lleno de trabas burocráticas. Ahora bien, en la universidad sucede exactamente lo mismo. Por citar un solo ejemplo, para aprobar proyectos con recursos IDH se deben cumplir nada menos que con 58 pasos. Por ello es que el conjunto de las universidades del sistema público, en este caso de manera particular la Universidad Mayor de San Simón, tiene en caja y bancos más de 1.000 millones de bolivianos
de recursos IDH. Esto precisamente por la imposibilidad de encarar proyectos debido a las trabas burocráticas, a ese mar de trabas burocráticas a las que me he referido, 58 pasos. Ahora bien, para modificar ese estado de cosas, a mi juicio se requiere una nueva visión de país y una nueva visión de universidad de parte de las élites políticas dominantes. Pienso que ese es el inicio para una verdadera transformación. De ahí parte todo. Vanos serían los esfuerzos si realizamos talleres, seminarios, congresos para cambiar ese estado de cosas, si es que desde arriba no existe la voluntad política. En relación a la tercera pregunta, decirte que la decisión de incluir al sistema universitario en la preselección de candidatos para los comicios judiciales es una estrategia del bloque azul en el poder. Obviamente bajo una lógica funcional. Ahora, la aceptación del sistema universitario en ese sentido ha sido y es inocente. Lamento decirlo de ese modo. Están siendo cínicamente utilizados solo para legitimar el proceso. Gracias, Emilio, esas han sido mis breves respuestas. Ojalá que sean útiles para el programa que tú estás diseñando. Aprovecho la ocasión para enviarte un gran saludo y un abrazo, querido hermano. Gracias, Rolando Tellería, de la Universidad Mayor de San Simón. Vamos a pasar con nuestros invitados. Le hacíamos 3 preguntas. La primera ya la vimos con ustedes en el primer bloque. La segunda era si la autonomía universitaria está funcionando correctamente, Manfredo, o hay interferencias del gobierno central. Creo que sí hay interferencias del gobierno central. Hoy por hoy, prácticamente en el diseño institucional del Estado plurinacional, lamentablemente todo está siendo interferido por el gobierno central. Inclusive ya no tenemos la libertad para hacer nuestro propio diseño de planificación de gestión dentro de la universidad. Tenemos que adecuarnos a la matriz que nos da el gobierno central en cuanto a las líneas que se han definido para el tema de la educación superior. Entonces, hay grandes problemas y obviamente en esos grandes problemas también muchos rectores dentro de lo que es el sistema universitario se han tenido que hacer pactos con el sistema central para poder gozar de ciertos beneficios y también de ciertos privilegios que el propio sistema les está dando. Hoy, por ejemplo, en la universidad tenemos la presencia del partido de gobierno en el marco de la propia institucionalidad, ¿no? Cuotas de poder que se disputan el partido de gobierno, y no vamos a decir que están fuera los partidos de oposición. O sea, hay una interferencia muy fuerte de los actores políticos de fuera de la universidad en la propia universidad. Siempre la hubo, pero fíjate que la lógica yo me acuerdo, yo entré a trabajar a la universidad el año 96. Las grandes discusiones en los procesos universitarios tenía un carácter mucho más ideológico. Estábamos discutiendo posiciones con referencia a la visión con la que había que encarar la realidad nacional, la realidad departamental. Hoy se están debatiendo otras cosas, se están debatiendo quién se lleva la DUE, quién se lleva la DUI, quién se lleva, quién ponemos de candidato a decano. No hay el debate estructural que debiera haber. Un tema que me gustó mucho que hablaba Rolando, es a propósito, un gran saludo para Rolando en Cochabamba, es que la universidad hoy por hoy requiere de una transformación inclusive en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy uno entra al aula, yo soy profesor, recién cumplido 21 años de dar clase, uno entra al aula
Y si uno empieza con la clase magistral que se daba de toda la vida, los chicos se duermen porque lo mismo que uno les está diciendo lo pueden encontrar en el internet. Entonces, la dinámica de la clase va mucho más allá, tiene que entrar ya en un proceso de investigación, en un proceso interactivo con los problemas de la realidad. El profesor tiene que dejar de ser ese profesor que da su clase magistral y viene y repite desde hace 20 años lo mismo, ¿no? Porque eso sucede en nuestra universidad, vienen a repetir están repitiendo lo que se daba de hace 20 años, y darle al chico la oportunidad, al estudiante, de que acceda al nuevo conocimiento, debatir los problemas, los textos que se están poniendo, ya en la red ya uno no necesita ni siquiera comprarlo, debatir los problemas que se están debatiendo en la red sobre los determinados problemáticas que nos va presentando la sociedad y el mundo, ¿no? Nuestro propio entorno y el mundo a nivel global. Entonces, esas son las cosas que hay que transformar en la universidad. Y obviamente los centros de investigación se convierten en un núcleo importante. Yo después voy a tocar un temita que me preocupa en la universidad recién, la famosa virtualización de la universidad, pero creo que es importante escuchar también la opinión de Enrique. Es importante, trataremos de escuchar aquí la postura de Enrique Fernández, donde tiene una postura de que no debería haber cogobierno. Me parece interesante esa posición porque son dos posiciones diferentes. Aquí prácticamente es un sacrilegio decir que los universitarios no participen en el tema de la universidad pública, pero Enrique, la autonomía universitaria está funcionando en la Universidad de Hernán Moreno. Aquí Manfredo nos dice que sí hay injerencia del gobierno central. ¿Cuál es tu postura? A propósito del gobierno, yo lo que reivindico es la necesidad de que se pueda debatir, discutir ampliamente al respecto, tomando en cuenta datos objetivos. Las mejores universidades del mundo no tienen cogobierno. Me imagino que, salvo diferencias de carácter que son importantes, pero no decisivas, quizá valga la pena tomar en cuenta esos ejemplos a nivel planetario para preguntarse si en definitiva nos ha resultado provechosa o no la observancia de tal concepto durante todo este tiempo, o si por el contrario valdría la pena efectuar cambios, y esto no tendría por qué generar indignación entre quienes cabe todavía reaccionar de esa forma, porque se trata de una invención tan humana como el Estado. Cuando una persona no encuentra que el Estado satisface sus necesidades y que está obrando de tal forma a través del gobernante respectivo que resulta contrario a la misión que se le ha encomendado a ese Estado, que es protegernos, que es garantizar derechos individuales, la propia existencia del Estado puede ser puesta en duda. Y hasta uno podría discutir, ¿vale la pena que siga existiendo este Estado? Son inventos humanos, no hay para qué consagrar a una institución pública o privada. Todo es perfectamente tan susceptible de ser modificado como de desaparecer. Son instituciones creadas para facilitar nuestra coexistencia y no así para complicarnos la vida. Entonces, si es una invención humana la universidad como una invención el Estado, habría que abrir la posibilidad de debatir acerca de todo, más aún cuando en este caso estamos hablando de cómo se administran los recursos públicos. En cuanto al tema de la autonomía y la injerencia, es innegable que el movimiento al socialismo, que se caracteriza por el afán de expandir su poder, también deja que uno advierta fácilmente su deseo de controlar el sistema universitario. Pero no podemos desconocer que eso ha estado presente a lo largo de la vida universitaria, y precisamente en las elecciones. Se hacía mención a los comicios que se llevaban adelante en la década de los 90. Yo soy estudiante que salió de la universidad pública, ingresé el año 1999 y uno sin mayores complicaciones ya podía asociar frentes con Acción Democrática Nacionalista, con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, con el MIR, con la UCS y después con Nueva Fuerza Republicana. Eso estaba presente. Lo que yo noto que ha variado en el paso del tiempo, fundamentalmente a lo largo del proceso de cambio, es que no ha existido resistencia, porque recordaremos todos que frente a cualquier intervención o recorte presupuestal
universitario habían marchas callejeras tan feroces cuanto intensas y se lanzaban amenazas de todo tipo porque exigían hasta la renuncia de los ministros, que ha ocurrido durante todo el tiempo del movimiento socialismo en el poder, unos discursos cada vez de menor temple por parte de las principales autoridades. Estuvo durante varios años Raimi Ferreira y después prácticamente desapareció cualquier tentativa de resistencia. Lo que ha variado entonces no tiene que ver con que haya existido hoy una interferencia del Ejecutivo, porque siempre hubo presencia político-partidaria. Negar aquello seguramente es únicamente distanciarnos de la realidad. Lo que sí ha variado es la falta de resistencia, porque hay una sumisión bochornosa, sin lugar a dudas, ya que uno tendría que preocuparse en estos casos de que la institución aprecie ante todo la libertad. Sin libertad de cátedra, de pensamiento, de discusión, es inconcebible la universidad, y este gobierno con certeza no es el mayor símbolo de aquello. Se tendría que aguardar, por lo tanto, que la resistencia hubiese sido mayor. Empero, como bien se apuntó, hay muestras de oportunismo, de pactos que se celebran y no con gran pesar, porque uno puede celebrar un pacto en medio de que amenacen con acabar con la vida del prójimo y firmar llorando, ¿no?, cualquier convenio. En este caso me temo que la firma de pactos no ha tenido ese tono trágico y que por el contrario se han celebrado acuerdos de tal forma que todos han quedado debidamente complacidos, y a cambio de aquello es el silencio que se mantiene invariable durante todo este tiempo. Hay una sumisión entonces de todas las autoridades universitarias. Por lo menos anualmente yo no recuerdo una época de mayor paz social que haya sido en este caso tomada en cuenta para destacar a la universidad. Manfredo, recientemente hubo una polémica porque se descubrió que el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, estaba dando clases en la Gabriel. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, seguramente está dando clases. Hay varios ex viceministros, como vemos varios ex constituyentes están dando clases. No, yo creo que el problema estructural, el problema es mucho más profundo, ¿no? El problema evidentemente llama la atención. A mí no me llama la atención que la universidad los últimos 10 años no haya salido a hacer resistencia. ¿A qué se iba a resistir? No, quizá a defender valores como la democracia, la libertad, el Estado de Derecho. Pero ¿qué va? Dios quiera pues que hubiese... ahí vamos a lo que yo decía, ¿no? El problema no es estrictamente económico, el problema es estructural. Yo digo, es una crisis de valores que estamos viviendo en la universidad, pero que está viviendo toda la sociedad en su conjunto. Obviamente, en los últimos 10 años la universidad vivió en bonanza, no ha tenido por qué salir a pedir presupuesto, ¿no es cierto? Obviamente la universidad actualmente se le entregó, el gobierno pactó con la FUL para darle el uso libre del 5% de los recursos IDH de libre disponibilidad para la... Entonces, ¿de dónde iba a salir la FUL a reclamar qué al gobierno, no es cierto? Entonces, hay un proceso de crisis de valores que evidentemente ha enturbiado, vamos a decir así, el rol de la universidad en cuanto a la reivindicación de estos temas. Y obviamente, fíjense ustedes, si a veces se resulta cómico, ¿no? Pues resulta que desde hace 10 años no estamos debatiendo los temas que hacen a los cambios estructurales dentro de lo que es, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, los temas de los enfoques para medir el tema de escalafón, el tema de investigación. No se están debatiendo esos temas. Manfredo, corto para los dos. El sistema universitario ha decidido participar en la preselección de candidatos a los comicios judiciales. Hablando de valores, ¿cuál fue correcta esta decisión del Consejo Universitario de que la Universidad Gabriel René Moreno participe en esto? A ver la respuesta de los dos. Bueno, yo como parte de la Universidad Gabriel René Moreno no soy quien para decidir que se haya hecho o no. Es una decisión del sistema universitario a nivel nacional. Yo no estoy de acuerdo personalmente, ¿no? Porque creo que
el proceso de elección judicial adolece de problemas de fondo que podemos encontrarlo desde el mismo marco constitucional, y que el problema de la justicia en Bolivia no pasa por una elección, ¿no?, sino pasa por un cambio estructural en el sistema de valores. O sea, partamos por ahí, ¿no? El problema no está si los elegimos o no los elegimos, el problema está quiénes van ahí y bajo qué lógica actúan, ¿no? El sistema está altamente corrompido, y esa corrupción está llevando a que no haya prácticamente una justicia en el país. Su opinión, Enrique, por favor. No estaban dadas las condiciones desde el punto de vista del procedimiento aprobado por el Parlamento para garantizar que exista un tratamiento más o menos imparcial de los postulantes. Al margen de aquello está el tema de fondo, que ya se ha expuesto y se ha repetido además hasta la extenuación. Se organizan cumbres pirotécnicas dispendiosas como todos estos encuentros, se recaba información, se concluye, entre otras cosas, que ya no tendría que continuarse con el experimento de la elección democrática de las más altas autoridades del órgano judicial, y pese a ello, en resumen, a pesar de haber escuchado al pueblo decir aquello, según la visión oficialista, finalmente se reincide en esa equivocación. Ese antecedente, por lo tanto, debió haber sido tomado en cuenta por los representantes del sistema universitario boliviano para demandar que haya una modificación en cuanto a los aspectos básicos de la convocatoria, a fin de asegurar de que otras instituciones que representan a la sociedad civil, como el Colegio de Abogados u otras entidades, también formen parte de este proceso, porque el mayor problema tiene que ver con la falta de credibilidad. No hay confianza ciudadana y aquello no se resuelve con una mayor intervención, curiosamente lo apunto, de una parte del problema mayor que tiene Bolivia. La Universidad Mayor de San Simón ha tenido varios días y meses de inactividad y resulta que esa institución supuestamente está representando los intereses de su ciudadanía en Cochabamba. No existe entonces ni siquiera confianza ni credibilidad en lo que pueda obrarse en nombre de esas personas. Correcto. Vamos a una pausa y seguimos en nuevo. Con su programa Nuevo Tiempo, un debate muy interesante sobre las universidades públicas. Para Santa Cruz, el tema de la Universidad de Gabriel René Moreno. La pregunta va para nuestros invitados. Hay demasiada burocracia en las universidades públicas. Si es así, su criterio, ¿cómo se debería cambiar esta situación? Bueno, evidentemente la bonanza ha hecho que los últimos 10 años la burocracia universitaria crezca, ¿no? Y lamentablemente, y yo aquí hay que hacer distinción de estamento, ¿no? Cuando hablamos de burocracia estamos hablando de la parte administrativa, no estamos hablando de la parte docente. Lamentablemente creo yo de que lo que debió crecer, no solamente en número, sino también en calidad y en forma de contratos, de contratación, nuevas formas de contratación, ha debido ser la parte docente. Estamos llegando casi a los 100.000 estudiantes, ¿ya? Y tenemos una estructura que apenas ha crecido, de docentes, que apenas ha crecido en un 5% desde hace 10 años, mientras que la parte burocrática administrativa ha crecido en el 100%, ¿no es cierto? Entonces no hay lógica, ¿no? Ahí se pierde un poco el horizonte de lo que es el verdadero rol de la universidad. La universidad se ha convertido en una institución más para solucionar el problema del desempleo, ¿no? En vez de ser una institución, como dice su rol, de aportar más bien y apostar por el problema del conocimiento, que es su rol. Y en ese sentido, pues hay una distorsión, ¿no? Ahora, bueno, por eso digo, la crisis genera oportunidades. Esta crisis está generando tensiones, obviamente con la planta administrativa, porque la mayoría de los contratos que se han hecho han sido contratos temporales, no contratos definitivos.
cumplió, muchos de esos contratos están quedando sin vigencia y por lo tanto va a ser difícil volver a recontratarlo. Genera tensiones porque genera tensiones políticas, porque finalmente el crecimiento de esta burocracia responde también a la prebendalización del sistema universitario en esta lucha política que debiera tener otro sentido, ¿no? A mí me parece que resulta inadmisible desde el punto de vista pedagógico, totalmente criticable, que haya un docente con más de 25 estudiantes en el aula. Sin embargo, tengo entendido que todavía se puede contemplar como un catedrático debe lidiar con 50, 60 y hasta 100 estudiantes en cursos de verano. Y en cursos regulares también. Eso, por supuesto, tendría que permitirnos concluir que no existe una asignación correcta de los recursos materiales, económicos, financieros, humanos, por supuesto, en este caso. Nadie discute que se debería tratar de mejor manera lo referente al número de catedráticos. Pero por otra parte, para no pensar que todo tiene que circunscribirse al tema de los docentes y que si tenemos un problema de crisis económica, pues tenemos que despedir únicamente a los que forman parte del plantel administrativo, hay que pensar también desde el punto de vista de los estudiantes. Y aquí existe otro tema que debe ser debatido y que por desgracia en muchos casos, merced a posturas demagógicas, no se lo plantea. Y me refiero al ingreso a la universidad, las restricciones que se deben tomar en cuenta, porque resulta que si nosotros, siendo generosos y apostando todo este discurso de la democratización cultural que ha tenido fundamentalmente gran fuerza en la segunda mitad del siglo XX, manifestamos que tiene que haber un ingreso irrestricto, como en algún momento se lo planteó, o con incontables oportunidades que al final, gracias a la voluntad mínima del estudiante, pueda formar parte de la universidad, tal vez nunca tengamos los recursos suficientes para afrontar esa demanda de carácter estudiantil. Enrique. Y probablemente no sea esa la solución, sino más bien demandar que las personas que deseen seguir como hay varios caminos. La universidad no es el único medio que se presenta a la persona para satisfacer sus necesidades y realizarse. Ahora, si alguien se decanta por entrar en la universidad, es absolutamente razonable que se exija el cumplimiento de ciertas condiciones. Si no se cumplen esas condiciones, es también razonable que esa persona no entre a formar parte de una institución que ya está recargada y que no cuenta con recursos para darle una buena atención. Enrique, Manfredo, Emilio, se paga 80 bolivianos por un año en la Gabriel, se paga 120 bolivianos quizás por un semestre. Hay gente que hay dinosaurios dentro de la Gabriel. Yo creo que deberíamos ver la profundidad del cambio que se tiene que hacer estructural dentro de la Gabriel, querido Emilio. Claro. Para Manfredo la pregunta, ¿debería haber un examen de ingreso más riguroso? ¿Habría que poner tal vez un límite de años para los estudiantes? Un máximo que puedan estar en la universidad. ¿Qué pensás? Sí, definitivamente, y ese es un tema que se lo ha planteado y que se lo está trabajando de cara a ver si hay ese famoso congreso, ¿no? de universitario que supuestamente tendría que hacerse ahora a finales de año. Yo lo dudo, como dice el dicho, lo dudo por los panchos que lo haya, ¿no? Porque hay muchas autoridades que están muy cómodas con lo que existe actualmente. Pero es necesario repensar. En esta cultura de la prebendalización que se ha dado en la universidad, se han ido rompiendo las barreras naturales que implica la vida universitaria. Por ejemplo, el tema de las interminables mesas examinadoras, ¿no es cierto?, donde el alumno puede aplazarse, puede ir a 1, 2 mesas, 3 mesas, el tema de los favores que se hacen, el profesor que dio una materia que tendría que tomar una mesa examinadora, resulta que no lo programan en esa mesa examinadora para hacer que pasen otros alumnos y se ponen a los compinches, ¿no?, los
nuestros colegas compinches que están ahí dándole de alguna manera el favor al director o al decano o al vicedecano. Entonces, esas son las cosas que hay que romper. El tema de la estadía en la universidad, cuántas veces se puede repetir una materia. En otras universidades uno se aplaza una vez, la segunda te aplazás y ya no podés... o pagás el doble. O pagás el doble, ¿no es cierto? Son problemas estructurales que hay, en definitiva, que han acostumbrado, fíjense, y le han cambiado el chip a esa dirigencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde entramos al problema que nos señalaba Enrique, el tema del cogobierno. El cogobierno no es malo. El cogobierno en su momento hizo que la universidad se actualice, hizo que se vayan profesores, hizo que el propio estudiante pidió que se modernice. Ahora, como todo se ha vuelto un facilismo y se ha prevendalizado la política universitaria, resulta que la dirigencia estudiantil, en vez de exigir mejor calidad, está cada vez presionando al sistema universitario mayor flexibilidad, ¿no es cierto? Mayor flexibilidad en el tema de las calificaciones, de las oportunidades, de la estadía, etcétera, en la universidad. ¿Qué otro tema que es importante? Evidentemente, hay que empezar a pensar que el mundo de hoy ya no es el mundo de hace 30, 40, 50 años, ni en Bolivia ni en Santa Cruz. El otro día lo teníamos en la Cámara de Industria y Comercio, en la universidad, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, y decía: necesitamos profesionales técnicos. Ya no necesitamos más licenciados, no necesitamos más... necesitamos gente que se sepa subir a un tractor y apretar el botón de ese tractor que ya se maneja con un sistema computarizado, ¿no es cierto? Entonces, quizás estamos en un momento de repensar la educación en Bolivia en función a las necesidades del desarrollo productivo de Santa Cruz y del país, y readecuar el sistema educativo en función a esas necesidades, ¿no? Yo le digo a mi hijo, ¿sabe qué, mi hijo? ¿Usted qué quiere estudiar? ¿Le gusta la computación? Bien. ¿Qué le gusta? Por ahí no necesariamente vaya a ser un licenciado en ingeniería de sistemas, por ahí le va a ir mucho mejor siendo un técnico en computación, que por ahí sea lo que se necesite en los próximos años aquí en el país, ¿no? Entonces, esa cultura del licenciado, ¿no? Dígame licenciado, como decía Chavo del 8, o el vicepresidente, creo que está agotándose en una visión de desarrollo que hoy por hoy, al menos Santa Cruz, está pidiendo otro tipo de profesional, y habrá que ver cómo el sistema educativo, y no digo la universidad, sino el sistema educativo en su conjunto, empieza a adaptarse a estos cambios, ¿no? Alfredo, está interesante el tema. Nos vamos a una pausa y regresamos con más temas de la universidad y conclusiones. El Premio Nobel de Economía Milton Friedman planteaba una reforma educativa muy ambiciosa. Estamos muy lejos todavía de debatir eso aquí. Pero ¿en qué consistía? En que en vez de que el Estado preste servicios educativos directamente, el Estado diera bonos a los jóvenes para que libremente pudieran decidir dónde cursar sus carreras. ¿Qué opinás vos sobre esto? Es una muy buena idea que se ha aplicado en ciertos lugares. Está Chile, por ejemplo, que se menciona, y vale la pena resaltarla y ponerla para debatir en circunstancias donde haya mayor libertad, seriedad y amplitud, porque permite que analicemos si es imprescindible contar con instituciones de carácter público que presten servicios educativos. Y esto lo destaco porque generalmente se concibe la existencia de universidades públicas o de colegios públicos, escuelas, instituciones fiscales, como si resultara inconcebible cualquier realidad en la cual no formaran parte de nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, el hombre no se ha desarrollado durante milenios acompañado de universidades públicas, ni tampoco de instituciones educativas que tengan esas características. Como se ha indicado, es difícil plantear un cambio abrupto. Lo que sí convendría hacer es
reafirmar la necesidad de discutir acerca de alternativas sin que aquello genere un rechazo tan inmediato cuanto en muchos casos emotivo. Hay personas que sienten una profunda devoción, ¿no?, por el Estado y encuentran que el Estado y más aún la nación o la patria se estarían encarnando en estas instituciones, y no es así. Lo que tenemos que preguntarnos es si efectivamente cumplen esa misión, y segundo, si la están cumpliendo de manera eficiente o si tal vez valdría la pena pensar en alternativas. La existencia de universidades privadas, que también es un problema sobre el cual valdría la pena discutir en otras circunstancias, genera por lo menos la posibilidad de que estemos hablando de opciones, de alternativas. Los grandes problemas se presentan cuando no hay esa posibilidad de elegir, y esto es relativamente reciente. Hace un par de décadas había países, Chile, en donde no había esa opción. En el caso boliviano, hace 3 décadas tampoco existían universidades privadas. Por lo tanto, existiendo esa posibilidad de elegir entre diferentes opciones, no se tiene que dejar de lado también analizar qué pasa con estas instituciones para definir si conviene mantener la misma estructura o si por el contrario pensamos en alternativas que resulten mucho más beneficiosas, no desde el punto de vista de un gobierno, sino desde la perspectiva del ciudadano. Hay que preguntarse qué es lo que más le conviene al ciudadano y no necesariamente desde el punto de vista del Estado aparato. Bien, Manfredo, ¿habría que consultarle tal vez al ciudadano sobre qué reformas hacer en la universidad? Yo creo que las reformas que hay que hacer están claras. El tema es la voluntad política para hacerlas, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy por hoy, si ustedes consultan a cualquier ciudadano, tenemos una fuerte presión de ingreso en la universidad. En la universidad pública, porque a pesar de los problemas estructurales que tiene la universidad pública, sigue siendo una de las mejores opciones formativas que tiene el ciudadano, al menos aquí en Santa Cruz. Uno puede criticarle muchas cosas a la universidad, uno puede no estar de acuerdo en muchas cosas dentro de la universidad, pero la universidad pública cruceña o la universidad pública sigue siendo un referente importante, al menos en carreras estratégicas, ¿no?, que hoy por hoy todavía siguen mencionándose, el caso de las ingenierías, el caso de veterinaria, el caso de forestal, etcétera, ¿no? Tenemos grandes problemas en otras facultades, pero finalmente creo que están ahí. Ahora, lo que sí hay que repensar es un poco el tema de lo estructural en función al funcionamiento de la universidad, en función a su sistema de administración universitario, y estamos hablando de administración política, ¿no es cierto?, el debate de las competencias, si queremos llamarlo así, en torno a las distintas formalidades que hay de cargos dentro de la universidad, y obviamente el rol estructural de la investigación. O sea, hoy por hoy no podemos hablar de universidad si no se hace investigación, y aquí en Santa Cruz y en Bolivia tenemos un gran problema. Un docente, para que se dedique a tiempo completo a la universidad, tiene que vivir encerrado en el aula, no tiene opción de investigar. Si lo hace, tendría que investigar en su horario de descanso, porque 240 horas que te exige el ejercicio de la cátedra a tiempo completo significa 6 a 7 grupos de clases donde tenés que estar ahí en el aula. Entonces, esos son problemas estructurales en la concepción del diseño del sistema formativo universitario. ¿Tenés el dato de qué porcentaje de presupuesto de la universidad se dedica a investigación y desarrollo? Muy poco. No llegamos ni al 15%. O sea, hay una deficiencia estructural de verdad en el tema de investigación. Los laboratorios, hoy por hoy, los laboratorios que funcionan son los autofinanciados, ¿no? O sea, aquellos que va el privado a contratar un servicio y ahí están funcionando esos laboratorios, pero inversión propia de la universidad, muy poco. Hoy por hoy parece que hay un proyecto ahí dando vuelta
en la dirección de investigación para fortalecerla, pero justo hoy no hay recursos, ¿no? Los recursos que se dirigían a investigación venían de IDH, hoy se cayó el IDH, por lo tanto lo que hay de IDH está destinado a terminar de pagar las obras magistrales que se mandaron los últimos 5 años, ¿no? Emilio, vamos concluyendo nuestro programa. Le pedimos a Enrique que nos dé sus conclusiones de la reforma universitaria que se tiene que hacer. Si uno revisa la historia intelectual, en donde se pueden encontrar varias críticas lanzadas en contra de la universidad, se puede topar desde René Moreno, pasando por Alcides Arguedas. En 1956 hay un libro de Mariano Tista Ucio que se titula Revolución y Universidad en Bolivia, en donde prácticamente identifica los mismos problemas conceptuales que hemos considerado en estos minutos. Cabe entonces, desde ese punto de vista, una conclusión pesimista, que por más diestros que seamos en la identificación de adversidades, males y sombras, a veces también tinieblas de naturaleza universitaria, es poco probable que se produzcan grandes avances, porque hay falencias y ante todo, se lo ha destacado, una mala voluntad. No existe el ánimo que permita soñar con la llegada de mejores días. No pienso solo en las autoridades universitarias que suelen calcular su permanencia durante largo tiempo en esas instituciones, ni solo tampoco en los docentes, sino también en los estudiantes. Cuando se produjo esta revuelta reciente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nunca me sumé al optimismo, ni menos todavía a la ilusión que despertaba, porque sabía que en el fondo se trataba de una efervescencia juvenil, casi adolescente, que duró muy poco y que dejó ver también que no existe por parte del estamento estudiantil esa necesidad de que exista una mejora seria y profunda. Duró menos de lo del famoso mayo francés, que tampoco sirvió para nada en el caso de Francia, pero acá ni siquiera se mantuvo algunas semanas más. Los problemas surgen primero porque alguien los plantea de manera sostenida, sistemática, y en este caso se supone que los principales perjudicados son los estudiantes, pero si los estudiantes no mantienen esa postura, es poco probable que aquello pueda convertirse en una de las tareas urgentes que sean enfrentadas por docentes y luego por las autoridades universitarias. Manfredo, tus conclusiones. Sí, yo creo que hay muchos cambios que hacer. No coincido de que todo está mal en la universidad. Hay cosas buenas, como digo, ¿no? Todavía la universidad es un espacio de oportunidades para muchos chicos en el país que terminan formándose en esa universidad de manera responsable. Quizás la universidad no tiene, nuestra universidad pública no tiene ese perfil que todos desearíamos, como lo tienen grandes universidades privadas en su mayoría, pero creo que cumple un rol social importante la universidad pública. Que hay que mejorar mucho, hay que mejorar. Que hay que cambiar el chip de mucha gente en la universidad, sobre todo colegas que se han apoltronado, digo yo, o acomodado a esta situación de desinstitucionalización. Hay que hacerlo, pero también hay profesores y hay docentes que estamos preocupados por la universidad, que hacemos en el tiempo que tenemos, hacemos investigación, que estamos ocupándonos de los problemas de la sociedad. Recientemente hemos tenido un foro ahí donde estoy yo actualmente secretario general, un foro para analizar la Santa Cruz metropolitana, para ver los problemas. Hay esfuerzos que se hacen, con mucho esfuerzo, obviamente, con mucho esfuerzo, porque muchas de estas cosas nacen más que por la voluntad institucional, por el voluntarismo que tenemos profesores, algunas autoridades de llevar adelante estas cosas. Debiera ser parte de un marco institucional que obviamente todavía tenemos la esperanza, la fe de que se pueda hacer algo desde las bases docentes, desde las bases estudiantiles, para poder transformar y
alcanzar ese ideal de la universidad, o al menos buscarlo, porque de eso se trata, ¿no? Bien, de mi parte y sintéticamente, porque nos queda muy poco tiempo, me parece fundamental hacer un recorte quirúrgico contundente a la burocracia universitaria y dedicar muchos más recursos a investigación y desarrollo. Luis Felipe. Bueno, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, aquí se ha coincidido de que no se debió participar con el sistema universitario en las elecciones judiciales. Coincidimos también que debe haber una reestructuración, eliminar la burocracia, y también creemos de que se debe ser más incisivo en la investigación, en la tecnología y en laboratorios para la universidad. Con esto nosotros llegamos a nuestro final de nuestro programa Nuevo Tiempo. Invitamos a la ciudadanía que nos pueda seguir los días domingos, lunes y jueves a las 10 de la noche. Los esperamos.